Buenos días a todas, a todos. Gracias por su generosidad de acompañarme en este encuentro con ustedes, con los medios de comunicación, para un tema desde la perspectiva de Morena, de su coordinación y la propia, de la mayor relevancia en el marco de lo que hemos venido comentando de la consolidación de un poder judicial independiente, un poder judicial imparcial, eficaz, auditable y austero. Las tres primeras condiciones, la independencia, la imparcialidad y la eficacia, creo que ha ido consolidándose. Incluso con la nueva presidencia está en un proceso que les va a permitir consolidar lo que fue establecido en la reforma al Poder Judicial del 21. Sin embargo, también es cierto que la parte que derivó en una amplísima discusión, yo formé parte de ella, me tocó a mí debatir, ustedes cubrieron parte de este debate que tuve con el inolvidable Porfirio Muñoz Ledo, acerca de que todo este proceso de reforma al Poder Judicial, en su artículo transitorio 13º, algunos pretendíamos que se lograra la posibilidad de mayor transparencia y un poder judicial más austero que privilegiara sus recursos, canalizándolos a través de la judicatura, pero básicamente para darle cumplimiento al mandato constitucional de garantizar justicia pronta y expedita a las y los mexicanos. Sin embargo, eso no fue así, no se logró la continuidad y ampliarle el periodo al presidente que había sido promotor de la reforma, el entonces presidente, para que continuara un año más y él instrumentara la reforma al Poder Judicial y a su ley. No fue posible y eso provocó una distorsión en la interpretación del artículo transitorio 4 que tiene que ver con sus fideicomisos. Al día de hoy, los fideicomisos del Poder Judicial, pero básicamente el que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanza los 6,100 millones de pesos, que es superior en casi 800 millones de pesos al presupuesto que le fue autorizado para este año. Este año la Cámara de Diputados autorizó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5,630 millones de pesos. El fideicomiso que tiene la Suprema Corte, que tiene registrados 6, ninguno de ellos está dentro de lo que establece la propia ley. Están fuera de ley y la suma de los 6 fideicomisos alcanza los 6,100 millones de pesos. Que ustedes lo pueden ver acá. Esos 6,100 millones de pesos que ellos los utilizan para pensiones complementarias para mandos medios y superiores, plan de prestaciones médicas, manejo de productos de venta de publicaciones, remanentes presupuestales por más de 1,300 millones de pesos. Todos estos fideicomisos suman, les repito, 6,100 millones de pesos, más o menos, al estado financiero reportado en el diario oficial, que equivale a 68,500 sueldos de maestros de primaria por un año. Es lo que tienen un remanente para compensaciones. Eso es lo que tienen en el fideicomiso, en los 6 fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia. El Consejo de la Judicatura no se queda atrás. Tiene otros 6 fideicomisos por 14,000 millones de pesos, el saldo registrado a la fecha. Sin embargo, de ellos solamente hay uno que está reconocido en ley. De los 12 que les estamos comentando, solo uno es el que está reconocido en el 13º y en la propia ley y que está vinculado a la Ley Federal de Presupuesto. Y es el que tiene que ver con una de las acciones fundamentales que derivaron en la
reforma laboral en la reforma al propio Poder Judicial, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que es por 5.600 millones de pesos. Ese fideicomiso es el único que está amparado por la propia ley del Poder Judicial. De tal manera que, para garantizar efectivamente la nueva legitimidad del Poder Judicial, que repito, viene de esa profunda discusión que se tuvo, ustedes la cubrieron, que derivó en su ley, lo primero que se está garantizando en ella es la independencia y su autonomía, su imparcialidad, su eficacia, pero con esta iniciativa de reforma al artículo 4º transitorio que yo estoy presentando el día de hoy, que se turnará por la mesa directiva a la comisión que corresponda, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los 5 componentes fundamentales en este recambio para y refundación para el Poder Judicial se concreten. Por esa razón, estoy presentando una iniciativa el día de hoy por el que se reforme el artículo 4º transitorio del decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en síntesis establece que solo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los 6 que tiene, se encuentre conforme a lo que establece la Ley Orgánica y la Ley Federal de Presupuesto, y el resto se reintegren íntegros a la Tesorería de la Federación. Con ello garantizamos plenamente la austeridad, y el segundo paso será que la evaluación del desempeño forme parte de los programas ordinarios de auditoría que en los últimos ejercicios fiscales no ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Y esto lo queremos enmarcar en el proceso, repito, de discusión del presupuesto de egresos para el próximo año, de tal manera que con ese espíritu fue que iniciamos el proceso legislativo el día de hoy. Es cuanto, diría, en términos legislativos. Y aquí miren, por ejemplo, son casi 75,000 policías con un promedio de 7,000 pesos de salario, lo que equivale el fideicomiso, o puede equivaler a otros 78,000 adultos mayores, que más o menos es el crecimiento que tiene semestral la población en México. Alcanzaría muy bien para 78,000 adultos mayores todo un año ese fideicomiso que tienen actualmente, solo para compensación a sus pensiones y jubilaciones los magistrados y jueces jubilados. Tenemos preguntas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Cadena Raza, Margarita Nicolás, estoy atento y presto oreja. Buen día. Hola. Para ti, para todos. Preguntarte de estos privilegios que se habla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ya tiene años, los lentes, el lavado de las togas, todo lo que tienen, se dice que es superfluo para los ministros. Estos se los van a recortar, porque para eso no sé si necesitan o no modificar la ley. Se los van a recortar para este presupuesto, y qué va a suceder. Y también preguntarle esta duda de que qué pasó en estos 3 años que no estuvieron viniendo de manera presencial la mayoría de los diputados. ¿Cuánto se ahorró en transportes de avión, en el peaje, en las gasolinas, en los hospedajes? ¿Quién tiene que rendir cuentas al respecto? Porque hasta ahorita se sabe que no les recortaron nada. Entonces, estos privilegios, que también se consideran privilegios, porque muchos trabajadores tienen que pagar sus pasajes hacia sus centros laborales. ¿Qué van a hacer cuándo se va a dar a conocer los ahorros que hubo durante estos 3 años? Y también preguntarle si, por ejemplo, antes al secretario general
le daban en Navidad el pavo y 2,000 pesos para el relleno. ¿Esto sigue dándosele a la actual secretaria general o ya se quitó? Entonces, saber eso de los recursos. Y también se sabe que en el proyecto de presupuesto para el próximo año ya viene la desaparición de Notimex. Preguntarle si van a llamar a San Juana Martínez para que explique qué hizo con los 600 millones de pesos que se le daban anualmente para el funcionamiento de la agencia cuando estuvo en paro laboral. Bueno, cuando están en huelga. Muchas gracias. Gracias, Mago. Mira, con relación a la revisión puntual del presupuesto es independiente a la iniciativa que tiene que ver con los fideicomisos que actualmente tiene contratados con el fideicomitente y la fiduciaria, el Poder Judicial, y la naturaleza está explicada en los 14 fideicomisos. Y otra cosa es su iniciativa en la que sí viene, en el capítulo 1000, la carga laboral, es decir, lo que de por sí se paga por pensiones, esto es compensación a pensiones y jubilaciones. Entonces, y todo lo que tiene que ver con el gasto del capítulo 2000 y 3000 es el que vamos a revisar, porque ahí es donde viene todo esto que señalas. Estos son recursos de remanentes, economías, de diferentes capítulos del gasto, que estuvieron alimentando los fideicomisos y que no tienen que ver con el cumplimiento del objetivo constitucional que tiene el Poder Judicial. Entonces, el presupuesto hay que revisarlo capítulo por capítulo del gasto y partida presupuestal por partida presupuestal, y en los criterios de planeación, evaluación y aprobación del presupuesto hará lo que le corresponde a la Cámara de Diputados. No hay que olvidar que, si bien es cierto, el Poder Judicial es autónomo, y dentro de su autonomía es el ejercicio de su presupuesto, también hay que tener claro que eso no lo exime, que se ajuste a lo que establece la ley en materia presupuestal, y por eso vamos a hacer la revisión, y la queremos hacer con ellos. Yo vuelvo a insistir en la reunión que tengamos, como ya lo hicimos con el INE, con su presidenta, que lo podamos hacer con los integrantes de los 3 órganos del Poder Judicial, con la Suprema Corte, su presidenta, que es la misma para el caso del Consejo de la Judicatura, y con el presidente del Tribunal Electoral, que hay que tener ahí presente, que va a tener otra naturaleza toda vez que viene una elección concurrente, va a ser la más numerosa que haya organizado el INE, y ahí sí hay que tener prudencia, digamos, y mucha objetividad en el momento de revisar el presupuesto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, si bien es cierto tiene 2 fideicomisos, en realidad su monto es muy modesto y no tiene un impacto sustantivo. Eso es por parte del Poder Judicial. En el caso de la Cámara de Diputados, todas las economías derivadas de los diferentes capítulos se utilizaron básicamente en tres acciones, que fue apoyar a diferentes municipios y estados que estuvieron en situación de desgracia derivada de problemas naturales, básicamente por lluvias. Se apoyó a los hospitales General y al Hospital Juárez con donación de equipo, y el resto se reintegró a la tesorería. El acumulado que ha reintegrado en estos años la Cámara de Diputados a la tesorería de la Federación, aun cuando solo la Cámara de Diputados y el Poder Judicial tienen autorización para armar fideicomisos, porque lo establece el 4º para el caso del Poder Judicial y lo establece la Ley Orgánica para la Cámara de Diputados, y también lo confirma la Ley de Presupuesto. También es cierto que la Cámara decidió reintegrar todas las economías desde el primer año. Yo tuve la oportunidad de estar en el Comité de Administración, se han venido reintegrando, y el acumulado es más de 1,000 millones de pesos que ha reintegrado, que pudieron haber sido fideicomiso para la Cámara. Para este año, el Comité de Administración sesionará
y yo estimo que el reintegro será por cerca de 180 o 200 millones de pesos el que haga nuevamente la Cámara de Diputados a la tesorería de la Federación, como lo ha venido haciendo, además de los apoyos extraordinarios que se han dado a otras instituciones. Y la otra, lo de Notimex, todavía no lo veo, apenas, como diría Jack, vámonos por partes. No, es que ahora me estoy enterando, todavía no tenía conocimiento, a eso me refiero. Pero lo voy a hacer, lo apunté ya, Mago. Antonio López de 15 millones de pesos. Antonio López del Universal, por favor. Buenas tardes, coordinador, buenas tardes a todas y todos. Estaba revisando, coordinador, estos fideicomisos, y efectivamente tiene razón en varios de ellos, pues en el uso que se le da. Por ejemplo, pues está el de mantenimiento para la casa habitación de los magistrados, muchos Casi de apoyos 70 millones médicos, de pesos, etcétera, para impermeabilizar. Exacto. Pero de ellos hay dos que me llaman la atención. Uno es el que sí se va a quedar, que lamentablemente de los casi 21 millones solo tiene 700 millones, que es este fondo para la modernización de la impartición de justicia. Pero hay otro que usted plantea desaparecer y no sé qué tan factible sea. Es este fideicomiso para el desarrollo de la infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Tiene 4,000 millones de pesos, 4,308 millones. ¿Este fideicomiso no va a afectar en nada su desaparición? ¿O usted qué opinión tiene respecto de No, te voy a esto? decir no, porque resulta que aquí hay otro, y qué bueno que haces la pregunta. ¿Saben qué movimiento tuvo el fideicomiso en los últimos 8 ejercicios fiscales? 6%. 6%. O sea, no los han usado. Los han usado para vivir de que está sudando el dinero. Está sudando el dinero, viven de los productos financieros. O sea, no hay transparencia. ¿Cuánto representa solo por productos financieros o intereses, dicho de otra manera, lo que ha ganado esos 20,000 millones de pesos durante 8 años? Y ustedes revisan, 6.6% es el promedio de uso del fideicomiso. Ni siquiera el del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia tiene movimientos, cuando hay muchísimas necesidades para consolidar efectivamente la eficacia del Poder Judicial. Ese fue el espíritu de la reforma. Eso fue lo que yo defendí cuando hicimos la reforma al Poder Judicial. Ahora, perdón mi ignorancia, coordinador, ¿me podría explicar el fundamento legal, digamos, por el cual se pueden extinguir estos fideicomisos? Porque no son recursos que se le hayan dado en este presupuesto, ¿no? Es decir, son recursos que el propio Poder Judicial ha venido ahorrando a lo largo de bastantes años, me parece más de 20. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? El fundamento lo establece, como lo pongo en la exposición de motivos, es la Ley Federal de Presupuesto. La Ley Federal de Presupuesto, el artículo 9, digamos, es el que más se acerca. El 100 establece de manera clara, de la Constitución, el artículo 100 de la Constitución, establece la atribución de la Suprema Corte de la Justicia y del Consejo para elaborar su propio presupuesto, y que ellos también remitan el del Tribunal Federal Electoral, que está establecido en el artículo 99. Los tres en conjunto hacen el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Pero también es cierto lo que decía, que esa autonomía no lo exime de darle cumplimiento a lo que prevé la ley en materia de gasto, para el caso de su autonomía. No los exime de ceñirse a los criterios generales que orientan el gasto público, porque para eso está la Ley General de Presupuesto. Y la otra es que la propia ley establece, tanto en el 9 como en el 12, la necesidad de que son fideicomisos de interés público. O sea, no es privado, es un ente público. Finalmente se nutrió de recursos públicos. Perfecto. Ya nada más para terminar, coordinador,
Con esta iniciativa por la que el Estado obtendría más de 20 mil millones de pesos, ya queda salvado el Poder Judicial de que haya recortes en su presupuesto de este año. Hoy en el Universal damos a conocer justamente pues cuál sería el escenario si se recortaran 25 mil millones que se habían planteado, pues regresarían prácticamente al presupuesto de 2015. ¿Esto ya deja de lado un posible recorte al presupuesto 2024 o no? Mira, yo creo que una vez que inicie el proceso legislativo también se da la posibilidad, por eso lo dije, es en el marco de la aprobación del paquete económico y específicamente de presupuesto, tenemos tiempo para ver de toda el programa operativo y el del desempeño del poder, cómo lo están ellos, si nos lo quieren compartir, porque pueden o no hacerlo, ¿no? Pero para efectos de en una relación de colaboración, para garantizar la eficacia del poder judicial y los recursos necesarios para que puedan darle cumplimiento al derecho que tienen las y los mexicanos de tener justicia pronta y expedita, que se puedan ver para ver cómo ellos, del recurso que tienen, están garantizando el cumplimiento de este objetivo y cuánto están utilizando, porque a mí me llama la atención, en una revisión que me puse a ser puntual, es que solo ha tenido lo que se ha utilizado es apenas del 6% anual, cuando hay muchas necesidades. Entonces quizás sea un tema también de que recién llegó la presidencia al Consejo de la Judicatura, básicamente no, pero el otro tema es los 6,000 millones de pesos, que es superior, los 6,100 millones de pesos que tienen fideicomisos el poder, la Suprema Corte, es superior a su presupuesto anual. Su presupuesto es de 5,300 millones de pesos, 630 millones de pesos, y el fideicomiso es de 6,100 millones de pesos, y los rubros son pensiones complementarias para mandos medios, plan de prestaciones médicas, remanentes presupuestales. Ese remanente, conforme a lo que establece el artículo de la ley de presupuesto, debieron haberlo reintegrado. Ahí nada más, son 6,000 millones de pesos que se debieron haber reintegrado. Específicamente del proyecto de presupuesto 2024, entonces todavía no descartan la posibilidad de que haya recortes. No, porque lo vamos a revisar, pero el propósito te lo digo en serio, de verdad, con la mayor responsabilidad pública y el compromiso con el derecho a la justicia, creo que su revisión tiene que estar en función de la distribución del gasto que esté orientado al cumplimiento del objetivo. Claudia. Buenas tardes, diputado. Varias preguntas. Dime. ¿Cuál es la ruta que usted está planteando para que se apruebe su iniciativa? Dice que se va a mandar a la comisión. ¿Cuál comisión? ¿De Gobernación, de Justicia? ¿A cuál? Eso es una cosa. Luego otra. Menciona usted lo de que se tiene que ajustar el Poder Judicial a los criterios de austeridad y que no lo ha hecho. Lo menciona usted aquí, lo dice en su iniciativa. Con esto también, si la Corte empieza a fallar a favor de los asuntos pendientes del Ejecutivo, como es esta cuestión que está pendiente con los adeudos fiscales que no se han dado y que se han dado muchos amparos, eso podría ser que si ya resuelve el ministro, O sea, una condición. pues podría ser, o parece que están ustedes con vendetas políticas, presionando, asfixiando al Poder Judicial por venganza de que no resuelve como ustedes quisieran. Eso es lo que parece que es esta iniciativa y toda esta presiones que hay sobre el presupuesto del Poder Judicial. Y pues usted menciona y recalca mucho lo de que no se regresa el dinero a la tesorería, pero pues parece ser que pues usted tendría que predicar con el ejemplo, porque yo también hice una revisión y en la bancada de Morena hay un ahorro de 66 millones de pesos de presupuestos que vienen acumulando desde hace año y medio, solamente desde septiembre del 2021 para acá, y el último informe disponible dice que tienen un ahorro de 66 millones. Eso quiere decir que hubo dinero que la bancada se ahorró, no hizo un fideicomiso, pero lo tiene ahí como saldo final.
Y aparte usted gasta, fíjese nada más, gasta al mes casi 50 millones de pesos. Le depositan 300 millones de pesos a la bancada. Usted es el directamente responsable, ¿no? O el director financiero de su bancada, pero entre usted y el director económico financiero de la bancada recibe 298 millones y se han ahorrado 66 millones. Pero además de eso, ante la falta de transparencia que usted menciona, pues como que tampoco en el Poder Legislativo se quedan atrás. Por ejemplo, han ingresado a la bancada 895 millones y se han ido 816 en otros servicios generales, de los que nadie sabe qué son otros servicios generales. Nadie sabe. Entonces, no tendría el Poder Judicial que aprender del ejemplo del Poder Legislativo de cómo manejar el dinero, para que ustedes tengan la calidad moral de decirle al Poder Judicial cómo gastar el dinero, porque pues en el Poder Legislativo están muy lejos de poder llegar a eso. Le repito, 66 millones de pesos tienen ahorrados en un cochinito en la bancada de Morena y no lo han regresado. Esa es mi pregunta. Sí, si ustedes en Morena van a regresar el dinero que tienen ahorrado o qué destino le van a dar, sobre todo porque usted todo es conocido que tiene ambiciones de gobernar su estado, y en su estado está repleto de espectaculares. Entonces pues hay la suspicacia de dónde viene el dinero. Pues ahí está, mire, a ver, bueno, en la pregunta está parte de la respuesta, o mucho. Si ya no estuviera, pues a lo mejor sí podría existir esa suspicacia, pero no, está ahí. ¿Por qué tiene esos remanentes Morena, que son 67 millones para sus más de 200 diputados, que es el equivalente a los 68 millones de pesos para remodelación en esta defensa que hace Claudia? Mira, esos son recursos que nosotros no podemos, la coordinación administrativa de Morena no puede, en tanto estén los cheques en circulación, es un saldo promedio del apoyo para atención ciudadana y para traslados que tienen los diputados, por eso son servicios generales. Entonces, no todos, el promedio siempre estará así, porque, por ejemplo, yo hasta el día de hoy deposité mi cheque y me lo dieron desde hace como 10 días y no tenía oportunidad porque había perdido mi tarjeta. Es el caso mío, pero así hay muchos. Incluso les voy a platicar una anécdota para que vean. Hay compañeras y compañeros que su situación económica personal les lleva a no retirar su recurso, pero yo no se los puedo quitar porque es de ellos, y lo cobran semestral, o hay quienes lo cobran anual. Bueno, una compañera que pidió ya licencia, que tiene una situación económica muy cómoda, lo acumuló 2 años, pero es su dinero, no es dinero de nadie, no es del dinero del grupo. Acuérdense, vean, si ustedes checan los acuerdos del comité de administración, que no lo ha presidido Morena, por cierto. Hasta que yo estaba sin publicar, ahí ahorita vemos. Eso hay que ver, por qué no han publicado los acuerdos, pero todos los acuerdos, por lo menos cuando yo fui presidente del comité de administración, que hicimos el ajuste en el 30% al presupuesto de la Cámara de Diputados. El único poder que tuvo ajustes de 30% a su presupuesto fue la Cámara de Diputados, que renunció a 500 millones de pesos del ramo 23, conocido como los moches, que se redujo 3,000 millones de pesos de 9,000 que había dejado presupuestado la legislatura anterior a que llegáramos nosotros. Es el único poder que hizo un recorte del 30% y no pasó nada, siguió funcionando igual la productividad y el cumplimiento de la función que tiene la Cámara de Diputados. La unidad de medida para definir el presupuesto en Cámara de Diputados es
diputado. O sea, lo que recibe uno, de cualquier grupo parlamentario lo reciben igual todos. Exactamente lo mismo. No es ponderado. No hay ponderación, es en función, la unidad de medida es diputado. Hay diputados, donde nosotros cede la mayoría, una parte, lo que tú le llamas la ponderación, es, por ejemplo, no es lo mismo para realizar el equipo de asesoría que atienda por unidad de medida diputado a 200, que a veces grupos parlamentarios, por ejemplo el PRD, que entre todos le cedemos una parte para que el PRD pueda sostener a su equipo de asesores, si no le tocaría nada, porque el número de diputados es menor, pero ahí cede la mayoría y los otros grupos, ahí ha habido solidaridad en la Junta de Coordinación Política, para que hicimos un acuerdo que los grupos parlamentarios pequeños pudieran ser compensados. No era ponderado, era de compensación, ahí sí, pero del mismo presupuesto, no recursos nuevos ni adicionales. Y lo pueden ver en el crecimiento que ha tenido. Revisen el capítulo 1000. Los diputados, desde que llegamos, ganamos 74,000 pesos en la dieta. 5 años, seguimos ganando lo mismo. No se vaya. Porque incrementaron los costos, pero es porque ni modo que le diga yo a las aerolíneas, cuando yo viajaba a Durango era de 2,300 pesos el vuelo, ahora es de 8,000. Pero 8,000 pesos el vuelo, ahí está. No. Su cheque yo no lo he cobrado hoy, ahí está, es uno de esos, es mío. No, la dieta sí. ¿Cómo triangular? Ese fue un acuerdo. Mire, yo no fui presidente, ya, eso es una muy buena pregunta para el presidente del comité de administración. No, ese es del comité. Por cuestiones de administración, eso sí se lo dejamos al comité, como le dejamos a la mesa directiva que ella defina. Si me preguntas cuánto destinó del presupuesto de comunicación social la mesa directiva, yo no sé. ¿Cuánto destinó el presidente de la mesa saliente, Santiago Krill? Tampoco lo sé, porque no es mi chamba. Sí, el comité tiene toda la información. Ya. Rápidamente, diputado, buenas tardes. Dos temas. La ruta, nada más. No, se va a la comisión de presupuesto porque se trata de fideicomisos. Creo yo que tiene que irse, espero que la mesa directiva le dé ese trámite. Rápida. ¿Perdón? No, al contrario. Es al despilfarro. Es un atentado directo para acabar con el despilfarro y tener austeridad en el uso del recurso que lo emana del pueblo, de los impuestos que pagan ustedes y todos. A ver. Ya muy rápido, diputado. Justamente cuando comenzó todos estos dimes y diretes de los dineros, la ministra Norma Piña, en una sesión, si no me recuerdo, fue un lunes, pues hizo una declaración más o menos así, que por mandato constitucional, artículo 134, y usted también sabe de leyes, no se le puede quitar al Poder Judicial presupuesto para el correcto desempeño de sus funciones. Es lo que dijo ella. Uno, es consultar, ¿están blindados ustedes como Cámara de Diputados para evitar que la Suprema Corte pues les pueda brincar, como dirían por ahí, brincar el chivo y pues hacer la función de legislación? Y dos, en el tema de los fideicomisos. Nosotros, en el caso de su servidor, en otro medio de comunicación, trabajamos el tema de los fideicomisos cuando estaba CIMA, era un compromiso integral con los atletas y con ADE.
Este presupuesto, como mencionaba el compañero Universal, pues básicamente nosotros lo argumentamos, porque metimos la controversia, de que todo dinero público es fiscalizable, y todo dinero fiscalizable tiene que regresar sí o sí, aunque sean ahorritos, cochinitos o como se le llame, a la hacienda pública, en dado caso que no se ocupen en un ejercicio legislativo. Es preguntarle, ¿también tendría la misma ruta esos fideicomisos que inmediatamente en el primer minuto de 2024 regresarían por ley, ustedes emitan, a lo que es a la hacienda pública? Muchas gracias. Sí, en este específico, la iniciativa, tienes razón, voy a revisarlo, se refiere exclusivamente a los fideicomisos que tiene considerado en su ley orgánica el Poder Judicial, y que dentro de ella solamente uno, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, encuentra sustento en el artículo en el 223 y el 224, pero el resto no. Por eso es que estamos reformando el transitorio para que se reintegre. Y los otros, ahí voy a revisarlo, lo que me acabas de comentar. Ajá. Lo voy a ver. Ajá. Gracias. Bueno, pues entonces, pues ya quedamos, ¿no? Vale. Gracias. Gracias. Mande. Sí, yo creo que la tenemos que hacer a la limón, ¿no? ¿Mande? Pues por eso no lo vamos a hacer así. ¿Mande? No, ya nos dimos cuenta que utilizan criterios que no corresponden exclusivamente a las atribuciones del poder, que invaden otro poder. Es como si yo determinara el procedimiento reglamentario que le dan para dar atención a una controversia o a un recurso de inconstitucionalidad, o meterme a por qué razón está guardado en un cajón, es lo que ya comentaste. Gracias.